Muy buenos días, Juancito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día, continuando con nuestra clase de Historia del Perú, vamos a ver otro gobierno del primer militarismo. Se va a denominar primer gobierno de Luis José de Orbegoso, que va a gobernar, como aparece ahí en la figura, de 1833 a 1836. Él va a ser el sucesor de Agustín Gamarra, que ya vimos ya la semana pasada. Entonces, vamos a ver hoy día el gobierno de Luis José Orbegoso del 33 al 36. ¿Quién es José Orbegoso? Aquí está. Luis José Orbegoso y Moncada, nacido en Usquila, Libertad, el 25 de agosto de 1795, durante la etapa del Virreinato del Perú todavía. Falleció en Trujillo el 5 de febrero de 1847. Fue un militar y político peruano. Presidente provisorio, atención con esto de acá, presidente provisorio elegido por el Congreso, no, profe, sino por la Convención, elegido por la Convención Nacional. Desenvolvió su carrera política durante una etapa de profunda división social y una continua guerra civil, por lo que en varios momentos su gobierno coexistió con los de los militares golpistas Pedro Bermúdez y Felipe Santiago Salaverry. ¿No? El que aparece ahí en la figura es Salaverry, ya considerado el presidente más joven que ha tenido la historia del Perú. Salaverry se levanta en armas contra Orbegoso, ¿no? Primero apoya a Orbegoso contra el levantamiento de Pedro Bermúdez y luego se levanta contra Orbegoso. Así de convulsionada estaba nuestra política peruana en los inicios, ¿no? No es una novedad reciente, sino desde siempre estuvo convulsionada. Crisis política, crisis social, crisis económica, golpes de Estado constantes en nuestro país. Dice que Orbegoso, entonces, su gobierno lo desarrolló con golpes militares o con intentos golpistas de Pedro Bermúdez y Felipe Santiago Salaverry. Dice, bajo la Confederación Perú-Boliviana fue presidente del Estado norperuano. A ver, la figura de Orbegoso dentro de la política peruana va a existir desde 1833 hasta 1838, ¿no? Profe, pero ahí dijo 36. Sí, eso sería su presidencia, ¿no? Aunque con intentos golpistas de Bermúdez y Salaverry, pero luego va a ser presidente del Estado norperuano durante la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana, que lo vamos a ver luego también, duró del año 1836 al año 1839. Orbegoso fue presidente de uno de los tres estados confederados. Ya algo convulsionado y confuso nuestra historia del Perú. Datos generales de Orbegoso. Dice, Luis José Orbegoso y Moncada Lindo, nacimiento, ya sabemos, Usquila, Libertad, Virreinato del Perú, fallecimiento en Trujillo, Perú, ocupación militar, rango, Gran Mariscal del Perú. Fue designado presidente provisorio del Perú. ¿Quién lo designó? La Convención Nacional. ¿Qué es Convención Nacional? Bueno, es una reunión que se constituye para darle al Perú una nueva constitución. Dice, fue presidente provisorio del Perú del 21 de diciembre de 1833 al 11 de agosto de 1836, pero como ya sabemos ya, luego va a ser presidente del Estado norperuano hasta el 38, ¿no? Entonces su protagonismo político todavía va a perdurar. Predecesor, Agustín Gamarra Mesía, sucesor, Andrés de Santa Cruz, que va a ser el presidente de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? El director, el líder. Acontecimientos del gobierno de Orbegoso. Agustín Gamarra entrega el mando. A ver, ¿cómo es que llega Orbegoso al poder? Agustín Gamarra manifestó sus deseos ante la Convención Nacional de entregar el mando al que saliera elegido el 19 de diciembre de 1833. Cumplimiento de su mandato de 4 años. Como tú ya sabes, Gamarra va a ser el primer presidente en cumplir su mandato, ¿no? Su mandato fue del año 1829 a 1833. Cumplió su mandato de 4 años. Va a ser el primero en la historia del Perú. Elección de Orbegoso. Los candidatos a asumir el cargo de presidente del Perú fueron el general Luis José Orbegoso y Pedro Bermúdez, ministro de Guerra de Gamarra. Gamarra, ¿a quién apoyaba? A Pedro Bermúdez, ¿no? Era su candidato. Saliendo elegido el primero por mayoría de votos. Gamarra apoyó a Bermúdez, pero pierde ante Orbegoso. Orbegoso gana las elecciones, ¿no?
Entonces Gamarra le tiene que entregar el poder a Orbegoso. Orbegoso asume el mando, dice. Agustín Gamarra entregó el mando al presidente provisorio Orbegoso asumiendo el 21 de diciembre de 1833 ante una situación política inestable. Es decir, el 21 de diciembre, ¿no? 10 días antes de que acabe el año de 1833, Orbegoso asume el mando. ¿Qué sucede después? A ver, golpe de Estado. Golpe de Estado, una característica de nuestro país y de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Con una constante golpe de Estado. El 3 de enero de 1834, es decir, 13 días después, ¿no? 21 de diciembre del 33 asume Orbegoso, el 13 de enero, ¿no? Estalló un golpe de Estado gamarrista contra el gobierno de Orbegoso. ¿Por qué gamarrista, profe? ¿Fue de Gamarra? Bueno, fue del general Pedro Pablo Bermúdez, pero detrás de ello estaba Gamarra, ¿no? Inclusive su propia esposa, la mariscala. Ya dice, entonces, un golpe de Estado a favor del general Pedro Pablo Bermúdez. El norte, dirigido por Salaverry, apoya a Orbegoso, lo que te decía al inicio, ¿no? Salaverry va a apoyar a Orbegoso en contra de Bermúdez. Y Lima se levantó en armas contra los revolucionarios, ¿no? Bueno, la población quería tranquilidad, pero los constantes golpes de Estado, la constante inestabilidad, obviamente afectaban a la población limeña como sucede hasta ahora, ¿no? A la población limeña y a la población del Perú. Entonces, Lima se levanta en armas, toman las armas y se van contra los revolucionarios, es decir, contra los gamarristas, ¿no? O contra los bermudistas, ya vamos a decirle, ¿no? Es decir, desprecian el golpe de Estado, ¿no? Autoproclamación de Bermúdez. A ver, Bermúdez desconoció la elección de Orbegoso. Y dicen que asusado por Gamarra y por la mariscala Francisca Zubiaga, ¿no? Se proclama jefe supremo el 4 de enero de 1834, un día después del golpe de Estado. Golpe de Estado 3 de enero, un día después, Bermúdez se proclama jefe supremo del Perú el 4 de enero de 1834. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de Bermúdez? Bermúdez decía que la Convención Nacional no es acta para elegir al presidente, ¿no? Mira, él había participado, pero como perdió, ahora dice, no es acta para elegir al presidente, que en este caso había sido Orbegoso, ¿no? Ya te dije, ya asusado, incentivado por Gamarra y por Francisca Zubiaga. Entonces se va a dar una guerra, la primera guerra civil del Perú. Si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la primera guerra civil de la República del Perú? Ya, es la guerra entre los revolucionarios de Bermúdez o gamarristas contra el gobierno de Luis José Orbegoso, ¿no? En el año 1834. Esta guerra termina, ¿no? Esta guerra civil termina con el abrazo de Maquinguayo. El 28 de enero de 1834, Orbegoso regresa a Lima a defender su autoridad y enfrentarse a los rebeldes. Pero ocurre el incidente conocido como el abrazo de Maquinguayo. Con H o con G puede ser, ¿no? Maquinguayo. Profe, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Una vez que se reconcilian, ¿no? Los rebeldes se unen al ejército de Orbegoso, ¿no? A las fuerzas de Orbegoso. Ya prácticamente habían desconocido la autoridad de Bermúdez, entonces Bermúdez tiene que huir, ¿no? Y Gamarra también, porque había sido el que incentivó el golpe de Estado, también huye, ¿no? A ver, dice, exilio de Bermúdez y Gamarra. Tras el abrazo de Maquinguayo, Bermúdez se expatrió y Gamarra buscó refugio en Bolivia. Escapan, ¿no? Porque, bueno, su golpe de Estado no había tenido éxito, ¿no? El pueblo no aceptaba este golpe de Estado, ¿no? Y los propios ejércitos de Bermúdez, golpistas, gamarristas, se van a unir al bando de Orbegoso. ¿Qué es el abrazo de Maquinguayo? El abrazo de Maquinguayo es el episodio que puso fin a la primera guerra civil de la historia republicana del Perú, lo que te decía. Ya es la primera guerra civil de la historia republicana del Perú, en el paraje Maquinguayo, cerca de Jauja, Perú, el 24 de abril de 1834. Ya ahí se da el abrazo de Maquinguayo. Pedro Bermúdez, luego de levantarse contra Orbegoso y la Convención Nacional en enero de 1834, se levantó el 3 de enero, él se autonombra jefe supremo el 4 de enero, ¿no? Intenta tomar por asalto la fortaleza de Real Felipe, donde se había refugiado Orbegoso. Orbegoso regresa a Lima para combatir a los rebeldes y Orbegoso se refugia en el Real Felipe, ¿no? Bermúdez intenta tomar el Real Felipe, pero ¿qué pasa? Fracasa.
Al fracasar, Bermúdez y sus tropas abandonan Lima, ¿no? Porque ya te dije, ya Lima se había levantado en armas contra los golpistas, ¿no? Entonces Bermúdez, viendo amenazado su golpe de Estado, se retira de Lima, replegándose a la sierra central del país, ¿no? Dicen, Lima nos van a derrotar, ¿no? Y bueno, nos pueden matar de la peor de las formas, ¿no? Así que me voy de Lima porque todo Lima se ha levantado contra nosotros los golpistas, apoyando a Orbegoso. Pero ¿qué sucede en la sierra? En la sierra también son despreciados, ¿no? En la sierra los bermudistas recibían el rechazo del pueblo. Entonces Echenique, José Rufino Echenique, atención con este nombre porque también va a ser presidente del Perú, José Rufino Echenique intentó que su caudillo celebrara un tratado con el presidente. ¿Quién es su caudillo? Bermúdez. No, intentara que se celebre un tratado con el presidente Orbegoso, ya, para acabar con esta guerra civil. Ante la negativa de Bermúdez, Bermúdez dijo, no, está loco, no voy a tratar con Orbegoso, ¿no? Porque yo soy el presidente verdadero. Orbegoso no es presidente porque la convención no puede elegir presidente, yo soy el jefe supremo. Bermúdez se niega, ¿no? Ante ello, Echenique y las fuerzas de Bermúdez deponen a este Bermúdez, ¿no? Y esta deposición la comunica Echenique a Orbegoso y le dice a Orbegoso, Orbegoso, no abandones Lima, ¿no? Ya hemos depuesto a Bermúdez, ¿ya? Más bien hay que unir nuestras fuerzas, ¿no? Ya en Maquinguayo, ¿no? Allá en Junín Jauja, Orbegoso ordenó que ambas fuerzas formaran pabellones, ¿no? Y que marcharan el uno hacia el otro y que enseguida marchasen hasta ponerse frente a frente. Se dieron entonces un abrazo en testimonio de confraternidad y concordia, ¿no? Ahí se va a erigir una especie de monumento en donde habla sobre el abrazo de Maquinguayo. Este abrazo de Maquinguayo, en donde las fuerzas de Bermúdez, dirigidas por Echenique, se abrazan con las fuerzas de Orbegoso, dio fin a la primera guerra civil del Perú, muchachos. Seguimos. Fin de la guerra civil en Maquinguayo, ¿no? Orbegoso regresó a Lima, ya luego del abrazo de Maquinguayo, el 3 de mayo de ese mismo año de 1834, y los limeños lo recibieron por segunda vez de manera triunfal, ¿no? La primera vez fue cuando regresó a Lima para defender su gobierno contra los rebeldes de Bermúdez, y esta va a ser la segunda vez, ¿no? Cuando regresa a Lima luego del abrazo de Maquinguayo. Artesanos y jornaleros le sacaron del coche y lo llevaron en brazos, en hombros, al interior del Palacio de Gobierno, ¿no? Era un líder, ¿no? Era como una especie de estrella, ¿no? De ídolo. Entonces lo llevaron en brazos cargados hacia el interior del Palacio de Gobierno, como prácticamente dándole la legitimidad absoluta, ¿no? Tú eres nuestro presidente y a ti nadie te va a sacar. Cualquiera que te saque o intente sacarte, nosotros vamos contra ellos. Entonces era un presidente legítimo al 100%. Triunfante en la guerra civil, Orbegoso renunció a la presidencia provisoria, ¿no? Todavía se vota Orbegoso. Renunció a la presidencia provisoria aduciendo la crisis política, así como por razones de salud, ¿no? Dijo, estoy enfermo, ya quiero dejar de ser presidente. Pero con fecha del 7 de mayo de 1834, pero ese mismo día la Convención Nacional no aceptó su renuncia y más bien le otorgó facultades extraordinarias para combatir la insurgencia. Entonces la Convención Nacional no acepta la renuncia de Orbegoso y le dice, no, Orbegoso, no te preocupes, ya que tienes legitimidad, ya que tienes aceptación del pueblo, no, te vamos a entregar poderes absolutos, ¿no? Facultades extraordinarias para que combatas a todos los insurgentes contra tu gobierno, ¿no? Entonces, empoderado Orbegoso se queda con la presidencia, ¿no? Ya estamos en el año 1834 y va a perdurar esto hasta el año 1836. ¿Qué pasó en ese trance, profe? El tren de Guardia 36, bueno, se da la sublevación de Salaverry, ¿no? Salaverry, que antes había apoyado a Orbegoso contra Bermúdez, ahora se subleva. Eso lo vamos a ver en el gobierno de Salaverry en un próximo video. Se da la invasión boliviana y guerra por el establecimiento de la Confederación. La Confederación también lo vamos a ver en un próximo video. Él va a ser el presidente del Estado norperuano, también lo vamos a ver en la Confederación. Y se da la derrota final de Orbegoso en el combate de Portada de Guías. Profe, ¿dónde queda Portada de Guías? Acá en Lima, en el cuartel La Portada, que queda acá entre Caquetá y la Túpac Amaru,
¿no? La avenida Tupac Amaru en Lima, y entrando a Caquetá hay un cuartel llamado La Portada, era una de las portadas a la ciudad de Lima, cuando Lima estaba amurallada, ¿no? Ahí se da el combate de Portada de Guías, donde es derrotado Orbegoso. ¿Qué pasa cuando es derrotado Orbegoso? Bueno, ¿no? Se da el destierro y su posterior muerte, ¿no? El que aparece ahí no es Orbegoso, sino es Andrés de Santa Cruz, que va a tener protagonismo también en esos años en la historia del Perú, y va a ser causante del destierro de Orbegoso, ¿no? Justamente por conformar la llamada Confederación Perú-Boliviana, en donde se le había dado la presidencia de norperuano a Orbegoso, pero luego se generan enemistades o conflictos entre Orbegoso y Santa Cruz. En el contexto, dice, a ver, en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana y obedeciendo a Santa Cruz, Orbegoso le envió desde el Callao refuerzos al mando del coronel Guarda. Pero Santa Cruz ya había decidido sacar de la escena política a Orbegoso. No quería de repente una sombra política de Orbegoso, ¿no? Porque Orbegoso tenía aceptación en muchas regiones del Perú, ¿no? En Lima, en Arequipa y todo, y varias regiones más, ¿no? Y envió al coronel Guarda de vuelta a la fortaleza del Callao en calidad de gobernador, ¿no? Es decir, Santa Cruz dice, ya, oye, Orbegoso ya no va a tener poder, Guarda, ¿sabes qué, Guarda? Tú eres ahora el gobernador, ¿no? Orbegoso recibió la notificación de que estaba en libertad para permanecer en el país o dirigirse al extranjero. Podía permanecer en el país como un ciudadano más, o si no, tenía que huir, ¿no? Dirigirse al extranjero. Ambos caudillos se entrevistaron en la nave francesa Andrómeda, donde se había refugiado Orbegoso, ¿no? Si es una nave francesa, no se le podía atacar, ¿no? Entonces, con esa seguridad, Orbegoso recibe a Santa Cruz en esta nave. Se reúnen 4 horas, dice, ¿no? Durante 4 horas en la nave, pero sin ningún resultado. Orbegoso se embarcó rumbo a Guayaquil. Bueno, en esa reunión probablemente Santa Cruz haya amenazado, ¿no? de cualquiera de las formas a Orbegoso, y Orbegoso se embarca a Guayaquil el 4 de diciembre de 1838. Profe, ¿no había acabado su gobierno en 1836? Bueno, acá estamos ya en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Poco después, Santa Cruz era derrotado por los restauradores en la batalla de Yungay, finalizando la disolución de la Confederación Perú-Boliviana. Orbegoso permaneció en Guayaquil hasta 1844, luego retornó a Trujillo, donde pasó sus últimos años retirado de toda actividad pública. Murió el 5 de febrero de 1847 en su solariega casa trujillana. Y así acabamos con la historia, bueno, con el gobierno y la historia de Orbegoso, ¿no? Este gobierno que dura del 33 al 36, pero también tiene una etapa que ya es Confederación Perú-Boliviana, que lo vamos a ver en un video distinto, donde va a ser presidente del Estado norperuano, ¿ya? Muy bien, chicos, nos quedamos aquí entonces acabando con el gobierno de Orbegoso y también, bueno, con la propia vida de Orbegoso. Nos vemos, hasta la próxima, chao, cuídense.